Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente. Saludos también a los amigos que nos visitan, hermanos de otras congregaciones. Que Dios esté con nosotros y hable a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, hoy nos acercamos nuevamente por los méritos de Cristo, Señor, con temor y temblor, sabiendo que solo en ti podemos hallar gracia, solo en ti podemos nosotros ser aceptos por la sangre de Cristo, Señor. Padre, queremos rogar tu bendición el día de hoy, esta mañana, Señor. Primeramente que tu Espíritu esté con nosotros, con tu pueblo, como tú has prometido. Que tu presencia more entre nosotros, que la obra del Espíritu haga iluminación en nuestros corazones, para mostrarnos más a Cristo, para mostrarnos más nuestro pecado, para cada día llevarnos, humillarnos y ver nuestra insuficiencia, Señor, para batallar, y al contrario mostrarnos más bien la necesidad de clamar a ti, de venir en gracia, pidiendo socorro y misericordia, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Tú sí eres poderoso para vencer nuestras iniquidades, Señor. Sí te ruego, Señor, que tu bendición esté con tu pueblo. Ayúdanos con las distracciones, ayúdanos nosotros los padres, Señor, con nuestros hijos, Señor. Queremos estar atentos, muchas veces se nos dificulta, pero ayúdanos, Señor, tú eres poderoso para ayudarnos, Señor. Permítenos estar atentos, prestar atención, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, es tu palabra, Señor. Nosotros solo somos vasos de barro, somos solo instrumentos, no somos nada, Señor, pero tú eres el poderoso. Habla a tu vida, habla a tu iglesia, habla a tu gente, Señor. Salva a pecadores y que tú seas glorificado, Señor. Ayúdame a mí a trazar con valentía, con denuedo, con fidelidad y con claridad tu palabra, Señor, para la edificación de tu pueblo. En Cristo el Señor. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre la santificación. Hemos estado estudiando ya desde antes del tercer domingo. Primer domingo empezamos la serie hablando de la necesidad de mortificar el pecado. Aprendíamos que si no mortificamos el pecado podemos estar engañando a nosotros mismos y al final apostatar de la fe. Y lo que un tiempo profesamos que fue amar a Cristo, al final estaremos después mostrando con nuestra vida que odiamos a Cristo. Allá en el mundo amando más otras cosas que a Jesús. Aprendimos que esa obra era solamente posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, y que por el poder del Espíritu era que nosotros podíamos hacer morir los deseos de la carne. También hablamos en el segundo domingo acerca de la obra de la mortificación, es decir, en qué consistía, cómo es eso de matar o hacer morir el pecado en nosotros, y vimos el ejemplo de Pablo. Aprendimos la importancia de tener una meta a la hora de mortificar nuestros pecados, como Pablo la tenía. Aprendimos la necesidad de esa disciplina ardua que nos ilustraba la palabra de Dios, de los atletas para batallar contra el pecado. Eso incluía motivaciones, tanto a abstenernos de las cosas negativas como a hacer las cosas positivas en beneficio o en pro de alcanzar esa meta, como decía Pablo. Que los atletas tenían una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que nos llamaba la atención a que con mayor deseo, con mayor motivación, deberíamos estar dispuestos a disciplinar, con gran disciplina, hacer la carrera cristiana para poder mortificar el pecado y glorificar a Dios. Al fin, o con la advertencia, como él mismo se colocaba de ejemplo, no sea que habiendo predicado a otros, al final yo mismo sea descalificado. Y si hemos hecho algunas aplicaciones, les he mandado a examinar, que examinemos nuestros pecados. Les he dicho que podamos analizar las circunstancias que nos llevan a esos pecados, porque el propósito de eso es nosotros poder conocernos a nosotros mismos, para así con esa misma disciplina que nos ilustraba Pablo en esa carrera del atleta, nosotros podamos batallar intencionalmente para matar el pecado y que él no nos domine a nosotros, como decía Pablo, sino al contrario, nosotros poder dominar al pecado por el poder del Espíritu Santo.
allí, asimismo, o siguiendo este mismo orden de idea, entramos a la clase o a la predicación de hoy, y el tema de hoy se llama Analizando a los enemigos. Dios mediante vamos a ver quizás dos partes de Analizando a los enemigos. La Biblia nos habla de tres enemigos que el creyente tiene, es decir, aquellas causas que nos conducen a pecar. La Biblia nos habla del pecado remanente del creyente. Eso lo aprendíamos también en Romanos 7, de que aun cuando Dios nos ha salvado, hay un remanente de pecado. Ese pecado, en algunos libros, algunos autores le llaman el traidor. Es algo que mora dentro de nosotros, esa inclinación al mal como consecuencia de la caída, como aprendíamos en la escuela dominical, lo cual nos seduce para apartarnos de Dios. De la misma manera tenemos el mundo. El mundo es el sistema o la cosmovisión de valores, principios o conductas que se oponen a Dios. Es decir, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios podemos colocarlo entonces como el mundo o una cosmovisión del mundo. Y la Biblia nos dice que también estos factores influyen en nosotros. ¿Para qué? La misma causa, para combatir o contribuir para que el hombre se aparte de Dios y le desprecie. Y por último, pero no menos importante, la Biblia nos habla de la influencia de Satanás, la cual muchas veces es olvidada en nuestras vidas. Es decir, a veces se nos olvida que nuestra batalla es espiritual. A veces se nos olvida que el Dios de este siglo o de este mundo, como dice la palabra de Dios, es Satanás, que Él opera, que hay demonios, que su intención es destruir al creyente, es destruir la obra de Dios, y que ellos hacen todo lo posible. Por eso la Biblia nos habla, miren las imágenes, Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo tiene gran diligencia en la hora de dañar al pueblo de Dios y de estorbar su obra. Pero repito, nosotros muchas veces ignoramos las maquinaciones del diablo y no nos percatamos cómo su influencia opera también en nosotros para seducirnos al mal. Esos son los tres enemigos. Hoy, Dios mediante, estaremos hablando acerca del pecado y la tentación. Próximas predicaciones estaremos hablando acerca del mundo y Satanás. Pero hoy nos concentraremos en el pecado y en la tentación. De manera exhaustiva no se pueden abarcar este tema, ya que implicaría muchísimo. Dios mediante lo veremos en la escuela dominical. Pero sí nos concentraremos hoy en algunas definiciones del pecado y su naturaleza, como primer punto. Después hablaremos como segundo punto acerca de la tentación y su poder en nosotros, o su obra en nosotros. Y por último, estaremos hablando de cómo entonces nos guardamos de la tentación. El propósito de hoy es que podamos nosotros ver el enemigo tan arduo que nosotros tenemos, que muchas veces menospreciamos o no tomamos en cuenta su poder, cómo está esa negligencia en nosotros, y por esa misma negligencia, por ese mismo menosprecio es que quizás caemos tantas veces en los mismos pecados una y otra vez. Y que esto, mostrándonos nuestra debilidad, nos pueda llevar a clamar a Cristo cada día para estar velando y orando. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, como dice el Señor. Amén. Empezaremos con definiciones sencillas acerca del pecado. El pecado en la Biblia se puede traducir como no dar en el blanco, o, hablando en otro lenguaje pero expresando la misma idea, no hacer lo que Dios nos manda. La Biblia Dios nos da su voluntad revelada y nos dice que hagamos ciertas acciones, y cuando entonces nosotros no hacemos eso, entonces nosotros pecamos. También la Biblia habla acerca de que el pecado es la transgresión o transgredir la ley de Dios. En este sentido, Dios nos da mandamientos negativos, no hagas esto, y nosotros entonces hacemos lo contrario. O sea, en otras palabras, hacemos lo que Dios nos prohíbe. La ley de Dios, algo importante que nosotros no debemos olvidar acerca de estos mandamientos, cuando nosotros lo tenemos, que el cumplimiento de ella no es solamente un acto externo, sino que la ley de Dios, en resumidas cuentas, dice la palabra de Dios que se resumía a dos grandes mandamientos, que era amar
a Dios por sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos, y los otros 6 mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que dentro de la esencia de la ley, no solamente está involucrado nuestras acciones o voluntades, sino también nuestros afectos. ¿Qué es? Porque son ellos los que al final es lo que mueve nuestro ser, nuestros afectos, qué es lo que amamos y qué es lo que atesoramos. Por eso la Escritura también nos habla que en esencia el despreciar o el amar a otra cosa o persona más que a Cristo es pecado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la esencia de la ley, que en este punto es que el hombre pueda valorar y atesorar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando nosotros atesoramos a otra persona u cosa o don que Dios nos ha dado por encima de Dios, entonces nosotros pecamos y hablamos de la esencia del pecado. Bien, ahora, como decía, el propósito de esto es poder nosotros entender bien el pecado, cómo funciona, cuáles son lo que persigue Él, cómo opera en nosotros, para poder nosotros examinarnos, analizarnos a nosotros mismos y poder conocernos más a la luz de la palabra de Dios, ver nuestra pecaminosidad y entonces poder batallar, por eso decíamos analizando al enemigo, para poder nosotros batallar eficazmente contra el pecado. Bien, ahora, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo estorba nuestra relación con Dios y con el prójimo el pecado? El pecado pudiéramos hablar de 3 aspectos de su naturaleza. El pecado primeramente es engañoso. Dice un autor, Dave Harvey, dice: la artimaña espiritual suprema del pecado es quedarse a las sombras mientras intenta controlarnos y llevarnos cautivos. Pero a diferencia de un ladrón que solo quiere privarnos de nuestro dinero, el pecado nos quiere separar de Dios. Algo que nosotros no debemos olvidar, y aun cuando pareciera obvio, es que el propósito del pecado es separarnos de Dios. Es más, vimos ahorita en Génesis que cuando entró el pecado, ¿qué fue lo que trajo? La separación del hombre de Dios. Así que nosotros debemos ver que estos deseos que hay en nosotros se oponen, como dice la Escritura, a la ley del Espíritu, de tal manera que no nos dejan hacer lo que queremos, como dice Gálatas. ¿Y con qué fin? Dañar o destruir nuestra alma. Que al final nosotros entonces despreciemos a Dios y nos satisfagamos a nosotros mismos o nos postremos ante cualquier otro ídolo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Ahí, vamos a ir a Hebreos capítulo 3 brevemente, donde nos habla del engaño del pecado. Vamos a ver qué lenguaje usa la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la advertencia. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que cuando vemos el texto y nos preguntamos, por ejemplo, cómo se puede cultivar o qué influye para que haya en nosotros un corazón malo de incredulidad que nos termine llevando a apartarnos del Dios vivo, la respuesta es ¿qué? Es el engaño del pecado. El pecado obra en nosotros de tal manera que nos engaña, nos miente. ¿Para qué? Para que al final nosotros no confiemos en Dios y por tanto al final le despreciemos. Así que vemos allí por el texto como, por ejemplo, esto es un versículo que viene seguido de un texto del Antiguo Testamento. Cuando vamos y revisamos estos textos del Antiguo Testamento, esto está ubicado en Números 20 o en el Salmo 95, y el pueblo de Israel expresa una queja ante Dios, y eso lo podemos ver en todo el libro de Números. Hay una queja insistente del pueblo de Dios por lo que Dios le estaba guiando en el desierto. Es increíble, y esto lo comentaba con un hermano,
cómo este pueblo vio, esta generación vio los milagros quizás más trascendentales de Dios, como fueron las plagas de Egipto. Este es un evento trascendental en todo el Antiguo Testamento. Cómo él puede ver el poderío, la gloria de Dios manifestada de diferentes maneras tan sobrenaturales. Viendo aún lo del mar rojo, que abrió el mar delante de sus ojos, la gente pasando, luego cerrando el mar y destruyendo a los egipcios, luego cantando con gran algarabía al Señor por la liberación. Pero este mismo pueblo, esta misma generación, al final dice Dios que no se agradó de ellas, que muy pocos pasaron a la tierra prometida, porque al final esta misma generación despreció a Dios. Y cuando vemos este texto, cuando vemos Hebreo, nos dice una razón de qué es lo que pasó a este pueblo. De manera esencial, este pueblo, ¿qué pasó? Fue un pueblo incrédulo. O sea, a pesar de todas las manifestaciones de Dios, él al final no confió en Dios y terminó apartándose de él. Pero ¿qué lo llevó a esa incredulidad? ¿Qué lo llevó a tener un corazón tan duro e insensible delante de la voz de Dios después de haber experimentado y manifestado tantas cosas? El engaño del pecado. Allí vemos su poder, allí vemos su influencia. Nos engaña y nos seduce. Nos engaña para que no confiemos en Cristo, por ejemplo. Así dice en Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el pecado obstaculiza que la gente confíe en Dios. ¿Por qué? Porque le engaña. El pecado engaña a la gente. También el pecado, por ejemplo, puede engañarnos sobre la opinión de nosotros mismos. En otras palabras, nos hace creer que somos más, entonces nos vuelve ¿qué? Orgullosos. Nos enaltece, nos creemos algo que no somos y al final entonces despreciamos a Dios y despreciamos al prójimo. El pecado también nos puede engañar sobre la fidelidad de Dios. En otras palabras, nos engaña sobre las promesas de Dios. Para nosotros creer que eso que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Es decir, entonces el pecado por este engaño nos vuelve incrédulo. También el pecado, dentro de su naturaleza, el pecado es seductor. Él nos ofrece ídolos, nos ofrece promesas para despreciar a Dios. Lucas, por ejemplo, vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15 y versículo 19. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Aquí, ¿qué hace el pecado? Nos seduce a través de ¿qué? De falsas promesas. Jesús estaba advirtiendo a estas personas que estaban allí, estos hermanos, luchando por un litigio de una herencia, del cuidado de la avaricia. Le decía a sus discípulos de la misma manera: la avaricia es un deseo pecaminoso. La avaricia en este caso les haría a ellos creer que la vida consistía en los muchos bienes que tenemos. Como vemos, el materialismo, lo que nosotros hoy llamamos materialismo, no es nuevo. Esto siempre ha existido, hermanos. Siempre hemos sido seducidos por esta falsa promesa, estos falsos ídolos que ellos nos ofrecen, que si lo tenemos a ellos, realmente entonces estaremos felices. Hoy nosotros, y mucho más nosotros, creo que estamos muy propensos a pensar de esta manera. La situación de escasez y dificultades que nosotros tenemos, muchas veces debemos estar atentos de que nuestro corazón no nos vaya a seducir y engañar de que la felicidad, el gozo, la seguridad y la paz se encuentran en los bienes y no en Dios, que es el error. Los dones que Dios nos ha dado son para que nosotros nos adoremos y postremos ante Dios, no ante esos dones. No son esos regalos que Él nos da los que debemos buscar la plenitud y la satisfacción, sino en el Dios que nos los da.
Y el pecado lo que hace es eso, seducirnos y engañarnos y decirnos, no es Dios. Es eso lo que te da la seguridad. Es aquello lo que te da la felicidad. Es aquello lo que te da la paz. Y nos seduce para vencernos y separarnos de Dios. Tercero, el pecado es traicionero. Ya hablamos de traicionero, bueno, implica una relación de confianza, implica cuando confiamos a alguien, implica que le confiamos nuestras necesidades, nuestras más cosas más íntimas y al final esa persona nos traiciona, como dicen por ahí, nos da la puñalada trapera. El pecado es así, hermanos. El pecado nos seduce de tal manera ofreciéndonos la bendición de Dios, pero al final termina colocándose del lado de Satanás y colocándonos el puñal y engañándonos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado de cómo nuestro corazón nos ha seducido en ciertas tentaciones, creyendo que si obtenemos aquello realmente estaremos plenos, y entonces cuando lo obtenemos, la vaciedad, la desesperanza, la frustración, la vergüenza? Wow, pero es que yo creía que si yo obtenía eso, yo realmente estaría bien. Pero no, Él te engañó. En vez de darte la promesa de bendición, que es lo que Él ofrece, al final el pecado te entrega la promesa de maldición. Es como que si se burlara de nosotros el pecado en nuestra cara. Te engañé, creíste tú. Y así, por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de distintos pecados, pero entre unos quise colocar el ejemplo acerca de la inmoralidad sexual. Cómo ella nos seduce de tal manera estos deseos pecaminosos. Y a veces no necesariamente deseos pecaminosos, porque el deseo sexual es un deseo legítimo. Dios nos creó con un deseo sexual, pero para satisfacerlo en el momento y indicado que Dios ha dispuesto, en este caso en la etapa del matrimonio. Y cómo el pecado empieza a estorbar poco a poco en nosotros, haciendo meolla en nuestros corazones. Y si no nos percatamos, cada día más nos va seduciendo y empiezan los problemas. Y nos va seduciendo más y más, al punto de que lo que en un principio nunca hubiésemos considerado, por ejemplo, en el caso de los casados, un adulterio, o en el caso de los solteros, la inmoralidad sexual en sus distintas esferas, al final podemos terminar transgrediendo su ley. Al final, ella nos está seduciendo, diciéndonos que si disfrutamos de ese placer, entonces realmente estaremos felices, contentos y plenos. Pero cuando entonces caemos en la red y caemos en la trampa, lo que experimentamos es la frustración, la desilusión y la vaciedad, como decía. Sí, hermanos, si nosotros hemos pecado en cualquier manera, nosotros hemos experimentado esto. En cualquier área, nosotros hemos experimentado esto. Así, hermanos, cuando analizamos el propósito, cuando analizamos lo perverso que hay, que aún mora dentro de nosotros, nos debe hacer alerta, nos debe llamar la atención a tener cuidados en suma manera, porque el descuido, que es lo que nos ha pasado, en la negligencia de nuestra adoración a Dios, la negligencia de nuestra comunión con Dios, entonces lo que ha contribuido es que el pecado cada día tome más poder en nosotros, y al final, después que un día hoy nos encontremos acá escuchando este sermón, sería triste que estemos después excomulgando a las personas, diciéndole ahora que no son creyentes, después que tanto nos gozamos. Ni hablar, le decía yo ayer a Dani, de el amor que ayer expresamos para con este hermano, pero como decía el pastor, donde nos vayamos, el pecado se va con nosotros, y si no mortificamos el pecado en Venezuela, en Argentina, en Cuba, en la China, ciertamente apostataremos. Y qué tristeza sería que esa fuera nuestra situación. O sea, Dios usa su palabra para advertirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, así dice, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dispongámonos de los medios y tomemos con seriedad el pecado. Ahora vamos a entrar al punto 2. Para ir al punto 2 quisiera que
podamos ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículo, 13 al 15. Vamos a hablar en nuestro segundo punto acerca de la tentación y su obra en nosotros. La tentación y su obra en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Algo que nosotros debemos entender, hermanos, y que muchas veces ignoramos, es que cada vez que nosotros pecamos, primero hemos sido tentados. Antes del pecado viene la tentación. Es lo que nos enseña el libro de Santiago. ¿Cuándo viene el pecado? Después que la tentación ha sido ofrecida. Cuando nosotros, en vez de despreciar la tentación, hemos seguido maquinándola y alimentándola. Y entonces dice que se engendra el pecado. Y ya nuestra mente ha dicho, clic, haré el pecado. Cuando llega allí dice que entonces cuando consumamos, entonces llega el pecado. Y cuando hacemos el pecado llega la muerte. Así que como decíamos, el pecado nos mata, nos traiciona. Pero fíjense que para llegar a esa traición, primero hay un proceso previo que es la tentación. Y aunque debemos aclarar que la tentación en sí misma no es pecado, porque Jesús aún fue tentado en todo como nosotros, dice la Escritura. Lo cierto es que aunque ella no es en sí misma pecaminosa, el propósito o el fin es llevarnos hacia el pecado o hacia el mal. Como decía el autor John Owen en su libro sobre la tentación, el cual altamente recomiendo y estaré usando en esta parte, gran parte de su material. Él dice, el propósito de la tentación es destruir nuestra alma, es seducirnos a pecar y a separarnos de Dios. Por tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado con la tentación y por eso, como dije, hablaremos acerca de ella y de su obra. Ahora, ¿qué es una tentación? Bueno, una tentación puede ser cualquier cosa que nos provoque o nos seduzca a pecar. Puede ser un deseo en nosotros, puede ser algunas personas o compañías o amigos, pudiera ser algún objeto, algún sueño, una meta, aún la misma familia. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera de estas situaciones, si en ellas, nosotros siendo expuestas a ellas, su propósito es que nosotros no honremos a Dios, ellas se convierten en tentaciones. ¿Por qué? Porque bueno, están obstaculizando que nosotros llevemos nuestra vida de comunión y de disfrute con Dios. Como decía, la tentación puede ser cualquier cosa, desde un deseo y la circunstancia que lo acompaña. Como personas, por ejemplo, la Biblia nos habla de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahí está. Cada uno, nadie le pone una pistola, sí, pero la influencia de unos amigos nos pueden llevar a hacer lo que un día nosotros no creíamos capaz de hacer. Por eso, en esos momentos, en esas circunstancias, estas personas se pueden convertir en tentación. Y es por eso la necesidad que nosotros tenemos de evaluar y de conocer, que yo les he mandado las semanas anteriores, de poder analizar y conocer las causas o las razones que están detrás de esos pecados que nos están dominando. Porque antes de llegar a esos pecados hay motivos, hay deseos, cada uno es tentado por el deseo de su corazón. Entonces para nosotros poder luchar tenemos que analizar esos deseos de tal manera que podamos, entendiendo qué nos seduce, entonces nosotros poder decir, no, por allí no me meto, porque yo sé que esa acción, esa persona, aquellos amigos, lo que me llevarán es a separarme de Dios, me llevarán al pecado.
Otra de las cosas que aprendemos acerca de la tentación es que, como dice el pastor, es una frase que lo usa mucho, las circunstancias o las tentaciones revelan el deseo de nuestro corazón. Es eso lo que dice Santiago. Porque Santiago dice que cada uno es tentado según la concupiscencia de cada quien. Así que no todos tenemos las mismas inclinaciones pecaminosas. Una misma acción para un hermano puede ser en ninguna manera una tentación, pero para otros sí. Así que cada uno, según el conocimiento de su propio pecado y de su debilidad, debe estar atento para poder cuidarse de la tentación. Por ejemplo, si hablamos de alguna persona que venga saliendo de un vicio que lo dominaba, por ejemplo, como el alcohol, puede un hermano manejar eso tranquilamente, qué sé yo, supongamos, transportar una bebida a un sitio sin ninguna tentación de ser seducido a tomársela, pero mientras el otro, porque hay un deseo en él, una lucha que viene, simplemente esa misma acción puede llevarlo al pecado. Y allí donde nosotros debemos tener cuidado. Por eso hablo de conocer y de que una de esas circunstancias revela es lo que hay dentro de nosotros. Asimismo, pudiéramos hablar del dinero. Para unos tranquilamente pueden trabajar con eso, usarlo como si nada. Pero para otros, él nos seduce en gran manera. Y la Biblia así nos lo dice, por ejemplo. Nos advierte que moscas no coloquen su confianza en las riquezas. ¿Ve? Es fácil para nuestro corazón en eso obtener seguridad y confianza y despreciar a Dios. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de nuestros corazones para poder entonces evitar la tentación, por ende, poder evitar el pecado. Otra de las cosas que nosotros aprendemos acerca de la tentación, como decía anteriormente, es que antes de pecar somos tentados. Por tanto, si nosotros queremos ganar la batalla contra el pecado, si nosotros queremos mortificar el pecado, nosotros debemos entonces conocer muy bien las tentaciones. Y es donde muchas veces nosotros somos negligentes. ¿Por qué? Bueno, porque en un sentido, podemos decirlo tranquilamente, no batallamos, por ejemplo, como el ejemplo de Pablo, con esa disciplina. Solo, bueno, yo sé que yo pego en estas cosas, pero hasta ahí nos quedamos. Bueno, sí, yo estoy luchando con tal cosa, pero no me examino a mí, a ver qué es lo que está moviendo mi corazón, porque eso es lo que está revelando. Hay deseos allí que me están moviendo a despreciar a Dios y obtener cualquier otra cosa, en este caso un ídolo. Así que si realmente nosotros entonces queremos mortificar el pecado, debemos nosotros conocer bien nuestras tentaciones, porque son ellas las que nos van a conducir al pecado. Por tanto, quien no teme a la tentación, no teme al pecado. Hermanos, oye, pero que el pecado, hermanos, si usted no teme a la tentación, no temo al pecado. Y si nosotros no somos conscientes de las tentaciones para evitarla, no tendremos temor. ¿Cómo pretendemos vencer el pecado cuando ya hablamos que es engañoso, seductor y traicionero, cuando ni siquiera sé lo que me seduce para pecar? Cuando ni siquiera estoy consciente de por qué es que eso me domina tanto. ¿Cómo? ¿Cómo batallo? ¿Ven que es contrario al ejemplo que Pablo nos da? El del box, peleo, no como dando golpes al aire. Pero si ni siquiera sé las tentaciones, entonces sí realmente estoy dando como golpes al aire. No sé a qué le apunto. Bueno, no sé, aquí como que hay algo aquí. No sabe. Porque no has analizado ni siquiera el enemigo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Romanos capítulo 13, lo hemos citado en textos anteriores, nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando habla de esa satisfacción en otro lenguaje, no alimentes el pecado exponiéndolo a las tentaciones. ¿Qué es satisfacer los deseos de la carne? Es que, bueno, hay un deseo y yo me busco o me expongo a esa tentación que alimenta ese deseo. ¿A qué me va a llevar? Al pecado. Eso va derechito. Ahora, si yo puedo estar consciente de esos deseos y de esas tentaciones, entonces yo puedo decir, no, por allí no me meto. No, yo sé que yo en eso mismo no es pecado, pero por ahí hay grandes probabilidades de que yo peque. Y yo mejor me voy por otro carril. Pero cuando no hacemos esto, hay grandes posibilidades, hermanos, que al final entonces el pecado nos gane, nos venza.
Y después nos preguntamos qué nos pasó. Después nos preguntamos por qué estoy aquí. Bueno, como hemos dicho desde el principio, estamos en nuestra situación espiritual según la medida de cada responsabilidad nuestra en la cual hemos mortificado o no nuestro pecado. Ese es el estado en el que estamos. Bien, ahora hablemos del poder. ¿Qué tan poderosa es la tentación? Otra de las cosas, y repito y hago gran énfasis, hermanos, el libro de la tentación y de la mortificación del pecado se encuentra en PDF. Facilito, usted mete Google, mortificación del pecado o sobre la tentación, autor John Owen, y lo descarga. Son libros pequeños, pero de gran provecho, hermanos, para nuestra alma, para conocernos a nosotros mismos y batallar con eficacia contra el pecado. El poder de la tentación. ¿Qué tan poderosa es la tentación en nosotros? ¿Qué tanto puede hacer? Porque al parecer como que nosotros no conocemos esto, porque muchas veces nosotros jugamos con fuego, ¿cierto? No nos caigamos a mentira. Nosotros sabemos muchas veces qué cosas nos seducen, pero decimos, no, yo soy fuerte. No, yo puedo aguantar eso. No hay problema. Y así poco a poco vamos seduciéndonos más y va avanzando el pecado en nosotros. Cuando venimos a ver, estamos metidos hasta el fondo en el pecado. Nos preguntamos qué nos pasó. ¿Qué nos pasó? Nos pasó eso, que no tememos al pecado, que no tememos a la tentación. Por eso estamos donde estamos. Voy a leer algunos fragmentos del libro de la tentación, donde nos habla de ese poder que hay en nosotros. Él habla de dos aspectos. El primer aspecto sobre el poder de la tentación es el poder de ella para entenebrecer la mente. ¿Qué hace la tentación? ¿Qué pasa cuando somos seducidos en nuestra mente? Dice así: el juicio del hombre es afectado por la influencia de la bebida. De la misma forma, la tentación tiene el poder para entorpecer el juicio del hombre. El Dios de este siglo ciega las mentes de aquellos que no creen en el Evangelio para que no vean la gloria de Cristo. En una manera semejante, cada tentación disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre. La tentación ejerce este poder en una variedad de maneras, pero solo consideraremos tres de las más comunes. Vamos a ver tres aspectos de cómo la tentación entenebrece o daña, nubla nuestro entendimiento o nuestra mente, nuestro razonamiento. A. La tentación puede dominar la imaginación y los pensamientos de tal manera que uno no pueda pensar en ninguna otra cosa. ¿Cómo es eso? Dice: cuando un hombre es tentado, hay muchas consideraciones que le traerían alivio, pero la tentación es tan fuerte que domina su mente y su imaginación. Es incapacitado para concentrarse en las cosas que le ayudarían. Es como un hombre que es dominado por un problema. Hay muchas formas para solucionar el problema, pero él está tan preocupado con el problema mismo que queda ciego ante cualquier posible solución. Hermanos, cuando yo leí la primera vez este libro, le decía a algunos hermanos en esa época, yo le decía, este hombre escribe como que si se hubiese metido dentro de mi cerebro y supiera mi mente y todo lo que ocurre en mi corazón cuando yo voy a pecar, le decía en ese momento. Y esto, hermanos, esto es de la época de los puritanos. Conocen esto, hermanos, es por experiencia propia. Ellos tenían grandes disciplinas en la meditación, grandes disciplinas en examinarse a sí mismo, grandes disciplinas. Ellos llevaban diarios, diarios, ¿sí? Ellos llevaban muchos diarios y lo que hacían era anotar lo que le sucedía tanto positivamente, pero también como negativamente. Yo imagino que este hombre, después de haber consumado el pecado, en frío es que pudo empezar y decir, wow, ¿qué fue lo que me pasó? Mira cómo me cegó, era tan fácil que yo escapara de esta tentación. Sí, era tan sencillo, pero ¿por qué no pensé en eso? ¿Qué ocurrió? Bueno, el pecado me sedujo. La tentación seduce y nubla mi entendimiento, es lo que dice la Biblia. Nubla nuestra visión y de lo que aparentemente era tan sencillo salir y escapar, y en ese momento no pude, me atrapó. ¿Por qué? Como dice aquí este ejemplo, la mente me domina, mi imaginación, y me hace que yo solo piense en eso, yo quiero obtener solo eso. Y me nubla mi entendimiento de tal manera que yo pueda percibir otras soluciones. Hablando sencillo. Y los hombres y mujeres también lo saben.
Es muy difícil cuando nosotros analizamos la tentación, por ejemplo, acerca de la pornografía, dar un clic y salir y cerrar la página. Es muy difícil eso. Es muy difícil cambiar el canal del televisor cuando estamos viendo un contenido sexual. Es muy difícil cuando uno lo ve desde esta perspectiva. Es tan sencillo. Quizás algunas mujeres que no entienden la lucha tan fuerte de los hombres, pero es tan fácil que solamente hagan clic, solo cierra la página. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Porque estamos seducidos, porque la tentación ha tomado poder sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón de tal manera que lo que es tan fácil, en ese momento no. ¿Por qué? Porque estamos hablando, la tentación se expone y el deseo de nuestro corazón se aumenta en nosotros y nos domina y nos nubla entendiendo, yo solo quiero esto, y no nos deja pensar con claridad. Entonces el poder de la tentación es grande en nosotros, hermanos. El ignorarlo es lo que nos tiene como nos tiene. Pero el estar apercibido y el estar atento, espero en el Señor, nos ayude a vencer el pecado. Sigue diciendo el autor, B, la tentación puede usar los deseos y las emociones para entorpecer la mente e impedir que piense con claridad. Sigue diciendo, cuando una persona permite que sus deseos o sus emociones controlen su pensamiento, entonces dejará de pensar con claridad. A menudo la tentación cautivará los deseos y las emociones que la persona ya no tiene control completo de su razonamiento. Antes de que entre en una tentación particular, puede ver con claridad que cierto curso de acción está equivocado. Sin embargo, cuando la tentación ha obrado sobre sus deseos y emociones, ya no podrá pensar con claridad. Muy pronto estará pensando en cómo justificar o excusar sus acciones pecaminosas. Y quizás aquí se identifican mucho las mujeres. Ustedes con mayor facilidad son dominadas por sus emociones. Son dominadas por sus afectos en vez de su razonamiento. Y aunque repito, esto no es solo para ellas, para todos, pero digo eso. Pero lo que quiero ilustrar, hermanos, es el poder que hay, la influencia que hay en ella, en la tentación, para conducirnos a pecar. Cómo nuestra mente puede estorbarla para lo que es tan sencillo hacer como obedecer ciertos mandamientos de la ley de Dios en ese preciso momento. En esa circunstancia, no lo hagamos. Tan sencillo como, por ejemplo, que alguien tenga un deseo de llegar al culto temprano, de ir a alguna reunión específica y todo va bien, pero pasó algo, hubo un gran retraso y eso que puede producir, esa circunstancia pudiera producir en nosotros una gran ira descontrolada. Me ciego por las emociones, me ciego por el momento y al final termino entonces pecando, dañando a cualquier persona. O sea, eso es lo que hablamos, nubla o ciega nuestro entendimiento, hermanos, para nosotros poder pensar con claridad y honrar a Dios y no al contrario despreciar al Señor. C. La tentación provocará los deseos malos del corazón del hombre de tal manera que estos deseos controlarán la mente. ¿Cómo es esto? Escuche bien. El deseo pecaminoso es como un fuego y la tentación es el combustible que lo hace arder y salir de control. Frecuentemente la razón del hombre le persuadirá a poner un freno sobre sus deseos pecaminosos, recordándole de las consecuencias de lo que desea hacer. Si el fuego de la tentación obra sobre el deseo pecaminoso, entonces la razón ya no tendrá el poder para detenerlo. Nadie sabe la violencia y el poder de un deseo pecaminoso hasta que se encuentre con una tentación especialmente adecuada para este deseo. Aún los mejores hombres pueden ser sorprendidos y abrumados por el poder de un deseo pecaminoso cuando se encuentran con una tentación idónea. Piense en qué tan pronto el temor de Pedro le arrastró para negar a su Señor. ¿Acaso se atreverá a considerarse fuerte cuando tiene un enemigo tan poderoso? Cuando vemos los evangelios, a Pedro se nos coloca como un hombre con gran denuedo, valentía, salido y en teoría dispuesto a morir, como él mismo lo dijo, por Cristo. Pero cuando vino la hora de la tentación,
Cuando vino la chiquitica, como decimos en venezolano, este hombre fue seducido por el temor ¿a quién? A que a él mismo lo metieran preso, de que a él mismo le crucificaran, de que a él mismo le dañaran, y fue capaz de negar y hasta jurar que no conocía al Señor Jesús. ¿Ven, hermanos? Estos ejemplos están en la Biblia para mostrarnos nuestra necedad y nuestra debilidad y nuestra necesidad de depender del Señor día tras día en nuestra vida cristiana. Creernos fuertes en nosotros mismos, dice allí mismo el autor, es uno de los peores males del hombre. ¿Y saben por qué nos creemos eso? Por el engaño del pecado. El pecado nos hace creer que somos fuertes, de que sí podemos soportar estas tentaciones, de que sí nos podemos exponer a ciertas cosas, que no hay problema, eso no me afecta. Pero al final, hermanos, terminamos rodando, como decimos popularmente. Al final terminamos cayendo en el pecado. Al final terminamos despreciando al Señor. Porque como dice el autor, el deseo pecaminoso es el fuego. Si tenemos allí un fuego, que es la ilustración, ¿qué es el combustible? Bueno, si le echamos gasolina o paja, todo eso hará que él se exponga o arda en una mayor proporción. Bueno, el fuego está dentro de nosotros, que son los deseos pecaminosos. Mientras las acciones o las circunstancias no sean de tentación, ese fuego estará tranquilo. Pero nosotros sabemos que cuando pasa en nuestro corazón y empieza el palpitar rápido, empieza nuestra mente a pensar solo en eso y empieza a nublarse nuestro entendimiento, sabemos que estamos siendo tentados y seducidos. Cuidado, y empieza nuestro corazón a seducirnos. Contempla esto, pero observa, pero ve bien, pero haz aquello y lo otro, pero analiza bien lo que está pasando. Y a persuadirnos de que vayamos y nos complazcamos en el pecado. Pero por poco tiempo nosotros tenemos la posibilidad de escapar. El autor dice, hay veces donde clamamos a Dios, y al final el pecado es tan fuerte, la tentación ha tomado tanto poder sobre nosotros que no salimos y terminamos cayendo. Hermanos, el poder de la tentación es algo serio, el cual no debemos despreciar, no debemos desestimar. Por eso digo que no debemos jugar con fuego. Porque si hablamos que nuestros deseos son el fuego y las tentaciones es el combustible que alimenta este fuego, entonces no puede ser que yo siga exponiéndome a aquello que alimenta lo que voy a pecar, que alimenta esos deseos. Por eso la Biblia dice, no proveáis, es decir, no pongas las circunstancias, los aspectos para proveer para esos deseos pecaminosos. No los proveas. Porque cuando estamos proveyendo es mucho más difícil de escapar de la tentación. Es mucho más fácil estar ahorita con una mente en blanco y decir, yo no voy a hacer esto, o yo no voy a hacer aquello. Ahorita, porque no soy tentado. Pero cuando estoy en el momento es mucho más difícil, es lo que estamos viendo, que nosotros escapemos tan fácilmente de la tentación y del pecado. Punto 2, dice, el poder de la tentación en una comunidad. ¿Cómo es esto? Voy a leer solo un párrafo. Dice, esta clase de prueba, aquí quizás nos ilustrará cómo personas y aún mismo nosotros creyentes pudiéramos ser de tentación para otros. Esta clase de prueba incluye la tentación de seguir el mal ejemplo de otros creyentes profesantes, que tienen una reputación de ser piadosos. En los tiempos cuando la iniquidad aumenta, las normas generales de la piedad entre el pueblo de Dios disminuyen y se debilitan. Esta declinación empezará con unos pocos creyentes que comienzan a volverse negligentes en sus deberes cristianos, descuidados y mundanos. Estos creyentes se sienten libres para seguir sus deseos pecaminosos. Quizás al principio otros creyentes les condenarán y les redarguirán, pero después de un tiempo se conforman a su mal ejemplo. Muy pronto los verdaderamente piadosos serán la minoría y los otros la mayoría. Debemos tomar muy en serio el siguiente principio. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué se necesita para cambiar completamente el ambiente moral de una iglesia? Solo se necesita que unos cuantos creyentes de una buena reputación
continúen en su declinación espiritual y que la justifiquen ante los demás. Pronto, una multitud seguirá su mal ejemplo. Es más fácil seguir a los muchachos para hacer el mal y mantenernos firmes a favor de la justicia. Hermanos, nuestra iglesia local y el cuidado de nosotros con estas áreas es vital. A mí me ha entristecido ver entre nosotros cómo publicamos muchas cosas por las redes sociales. Son pecaminosas y veo a los mismos hermanos colocar me gusta. Me gusta. Está muy bien, qué fino. Y digo, bueno, pero ¿qué concepto de moralidad entonces estamos teniendo? Aquí tenemos conceptos de moralidad totalmente diferentes. O sea, así relajado de la vida. Por eso hablo de la advertencia, como una comunidad, y eso lo hemos visto también en la disciplina de la iglesia cuando lo hemos hablado. Si no se aplica disciplina en la iglesia, todo el mundo puede vivir como le da la gana. Mira, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y aquí no pasa nada. Con tal que usted venga el domingo a adorar aquí a Dios y dé los diezmos y las ofrendas, entonces todo está bien. Pareciera que a veces interpretáramos la vida cristiana de esa manera. Pero lo cierto, hermanos, es que deshonramos al Señor. Lo cierto es que aún la influencia entre nosotros mismos, nuestras conductas, en otras palabras, nuestra no piedad, es decir, nuestro decaimiento espiritual, pudiera también afectar las relaciones de otros hermanos y seducirlos a lo mismo. En otras palabras, es como, si fulanito lo hace, que yo lo haga. ¿Cuál es el problema? Si fulanita hace tal cosa y no le dicen nada, ¿cuál es el problema? Que yo lo haga. Y empieza nuestro corazón a seducirnos porque está el deseo allí. Yo tengo el deseo de pecar contra Dios, pero veo que aquel pecó lo mismo que yo deseo y a él no le pasó nada. Ah, pues yo también puedo. Entonces no está mal. Y empieza a seducirnos y puede dañar, hermanos, nuestra iglesia local. Puede dañar nuestra comunión con el Señor. Puede dañar o estorbar la obra de Dios. Cerrando con este punto para pasar al tercero, quisiera leer un pensamiento importante que nos puede resumir esto que estamos hablando. Dice así: muchas personas cuando son rebasadas por algún pecado se arrepienten de él y sin embargo fallan al no reconocer que la causa de ello fue la tentación. Si usted desea triunfar sobre cualquier pecado, usted debe considerar qué es lo que le tienta a ese pecado y evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es su fruto amargo. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Usted nunca caerá repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Esto es lo que quiero que nos llevemos, hermanos. Poder entender esta relación que hay, que nos conduce al pecado, para poder batallar eficazmente contra el pecado. Viendo su poder, viendo su influencia. Nosotros, esto no es solo teoría, hermanos. Esto lo hemos experimentado nosotros cada vez que pecamos. Nosotros hemos experimentado ser seducidos de tal manera que uno se siente como atrapado, que uno intenta salir pero no puede, porque el pecado nos ha ganado de tal manera que nos hizo prisioneros y cautivos. Nosotros hemos experimentado eso. Así que, hermanos, les animo a que no sigamos jugando con fuego, que seamos más diligentes con nuestro examen de nosotros mismos para poder batallar eficazmente contra el pecado. Para poder, como decía Pablo, abstenerme, como dice el atleta, de todo lo que me lleve a hacer mal. Y al contrario, poder procurar agradar al Señor. Ahora, quizás alguien, y terminando, estamos en nuestro último punto, ¿cómo entonces yo me puedo guardar de la tentación? Ya sé, hermanos, que el pecado es perverso, que me engaña, que me seduce falsamente y que al final me traiciona. Ya sé que la tentación, primero debo ser tentado para luego pecar, y sé el poder que ella tiene en dañar mi mente para que yo no vea con claridad la salida, sino que al contrario, yo me quede enceguecido por la tentación y pegue contra el Señor. Pero ¿cómo yo entonces me guardo de la tentación? Porque decíamos anteriormente que si alguien entonces teme al pecado, debe temer primero a la tentación, porque es ella la que nos conduce al pecado. ¿Cómo nos guardamos de la tentación? Bueno, no es nada del otro mundo, Jesús lo dijo. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es velar? De una manera sencilla, velar implicaría vigilar, cuidar, estar atento o popularmente estar mosca. Es que yo examinando mi pecado, examinando mis debilidades, yo pueda estar consciente, intencionalmente saber y prever las diferentes circunstancias y situaciones que me pueden llevar al pecado. ¿Para qué? Para yo poder, como decía Pablo, poder dar golpe donde tac. No doy golpes al aire, no, yo sé dónde debo dar. Yo sé cuándo entonces debo esquivar cierta calle, ciertas amistades, ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque ya yo sé, he visto en mi corazón que soy débil allí. Que cuando estoy con fulanita, perencejito, wow, ¿cómo me coloco a chismear cuando estoy con ellos? Eso es pecado. Y si usted se analiza bien y ve que cuando con esas ciertas personas usted lo único que hace es chismear, bueno, usted tiene que bajarle a eso y tiene que evitar eso. Y deberían decírselo entre ellos o ellas. ¿Por qué? Bueno, porque eso le está conduciendo al pecado. Y así sucesivamente, hermanos. Hablar, hermano, cada uno conoce vuestro corazón. Y si no lo conoce, hermano, cada día estudie y ore al Señor para que el Señor le ayude. David decía eso en una oración. Salmo 139, que el Señor examinara su corazón. Que le mostrara sus pecados. Porque recuerden, el pecado no se engaña. Entonces necesitamos ayuda. Recuerdo en aquel tiempo donde fue muy provechoso, y el autor más adelante en los libros lo recomienda, cómo nuestros mejores amigos pueden ayudarnos a ver nuestro pecado. Porque recuerden, el pecado nos engaña, pero a ellos no. Y para nosotros sabemos que es más fácil decirle los pecados a los otros que vernos a nosotros mismos. Puede hacer también ese ejercicio. Esté con algunos hermanos de confianza que los conozcan a usted bien. Dígale que le ayude a identificar sus pecados. Dígale que le ayude a ver áreas o tentaciones que le seducen a usted, que ellos se han percatado, que quizás usted no se ha percatado. ¿Para qué? Para que podamos entonces estar más atentos y vigilar, cuidar, para que cuando estemos cerca de esas situaciones poder evitar la tentación y entonces no deshonrar al Señor, sino al contrario, honrarlo. Pero ¿qué más dice el Señor? El Señor dice orar. ¿Qué papel juega la oración en esto? Bueno, hermanos, yo espero que habiendo entendido el poder del pecado y el poder de la tentación en nosotros, la oración sea, como decía un autor en un libro, no entendemos la oración hasta que no la vemos como el walkie-talkie que tenemos en una guerra y que viene el enemigo invasor a destruirnos. Si usted tiene un walkie-talkie y vienen los enemigos, usted se asomó por el pedito y ve a toda esa gente, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar usted solo para pelear? No, usted lo primero, ¡refuerzo! ¡Ayuda! ¡Manden los aviones! O sea, porque usted está solo, usted sabe que si esa gente llega, ¿lo va a qué? A destruir. Y lo mismo es la oración cuando nosotros entendemos cada día más nuestra debilidad. Porque cuando yo me veo seducido, porque cuando yo me veo tentado, porque cuando yo veo esa circunstancia, no, Señor, ayúdame, Señor. No, yo empezaré a clamar. Por eso la Biblia habla de orar en todo tiempo. En todo tiempo hay diferentes circunstancias y situaciones donde nosotros necesitamos de la gracia de Dios para perseverar. Y la oración es ese canal donde nosotros clamamos al Señor. Señor, ayúdame. Porque si yo sigo por ahí, esto me va a ganar. A veces hay tentaciones a veces que no podemos evitar. No se pueden. Por ejemplo, si usted trabaja en algún sitio donde usted tiene una necesidad económica para comer y quizás, por ejemplo, las secretarias en ese sitio van de una manera muy indecorosa, a veces usted va a tener que pasar por ahí. Pero usted tiene que ver la manera de pasar por ahí de tal forma que no le seduzca para el pecado. Bueno, quizás usted tendrá que cuando vaya a saludar a la secretaria, ponerse una gorrita así de la... buenos días. Y pasar. Porque usted sabe que, oye, usted está ahí, no, desnuda. ¿Ven? Hay veces que no se puede, pero nosotros estamos diligentemente, conscientemente intentando evitar esas cosas. A veces nos toca. A mí en lo personal, a veces con el trabajo en la playa es una lucha que, y los muchachos lo saben, siempre lo primero que les digo es eso. Mano, yo creo que estén conscientes de que aquí si ustedes se descuidan, ruedan. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que llevar pan a nuestra casa, pero tenemos que estar conscientes de esa situación. Y eso nos ha hecho depender de una manera hermosa del Señor. Y siempre damos testimonio y acción de gracia en la camioneta cuando venimos.
Oye, hermano, el Señor me guardó aquí. Ónchale, mire, ¿sabe que me vi tentado en esto y el Señor cómo no me guardó en lo otro? Le damos gloria a Dios, hermano. Pero estamos batallando. Pero si fuéramos negligentes, que es lo que nos pasaba antes muchas veces, entonces uno se relaja. Yo soy fuerte, yo, tranquilo, relajado. Y terminan nuestros deseos engañándonos, seduciéndonos y al final transgrediendo la ley de Dios, deshonrando al Señor, dañando nuestra alma, quitando la paz y el gozo que nos da el Señor. Por eso David oraba de esa manera: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando el pecado nos daña, perdemos el gozo, perdemos la paz que Él nos da, perdemos la alegría de mantenernos firmes y fieles en la libertad que Él nos ha dado. El pecado, al contrario, nos destruye, nos hunde más y más para separarnos más y más de Dios. Y por eso terminamos en la depresión espiritual, por ejemplo, donde cada día vemos menos a Dios. Cada día confiamos menos en Él. Hermanos, por último, vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hermanos, si hemos visto lo negro del pecado, si hemos visto el poder tan grande de la tentación sobre nosotros, no quiero que dejemos de ver las hermosas promesas de la palabra de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, el Señor Jesús ha sido tentado. Él se hizo hombre con ese propósito de conocer aún más de cerca las tentaciones, las pruebas. Y aunque sin pecado, nos dice la Escritura, Él dice que eso lo capacita para nosotros poder ayudarnos. Versículo 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Ven? Estamos en debilidad, nos sentimos tentados, estamos viendo que la mente nos está nublando. Ve al trono de la gracia, ve al sumo sacerdote y clama a Jesús: Señor, dame gracia, porque si no me la das, peco. Si no me la das, te voy a deshonrar. Clama, y Él dice, Él ha prometido, Él la dará la ayuda oportuna. Dará la ayuda oportuna. Y si leemos el otro texto, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice lo mismo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto Él mismo fue tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ven, hermanos? La esperanza que tenemos en medio de esta nube. Esto es niebla. Cuando hablamos de este tema, esto es niebla, porque Él nos ciega, porque nos obstaculiza la visión de la gloria de Cristo, porque nos obstaculiza ver la grandeza del Señor. Eso es lo que hace el pecado. Nos ciega cada día más y nos va sucumbiendo para que no veamos la grandeza del Salvador que tenemos. Pero cuando confiamos en sus promesas y viene la tentación y viene la circunstancia, podemos clamar a ese gran Salvador, el cual es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero obviamente esta promesa es para aquellos que están diligentes, evitando eso. Porque si yo soy una persona negligente, que en vez de abstenerme de esto, lo que hago es más bien exponerme cada día más, ¿qué esperanza puedo tener cuando estoy tentando al Señor, mi Dios? La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, en Cristo hay poder, hay esperanza, hay gracia, hay ayuda. Él es misericordioso, dice allí. Él es fiel, Él es el sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros día y día para nuestra perseverancia. Aferrémonos a Él. Velemos y oremos para que no entremos en tentación.
Dependamos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos abstenernos de la tentación y abstenernos del pecado. Y así estaremos nosotros entonces mortificando nuestro pecado, de tal manera que podamos cada día más glorificar a Dios. Amén. Amigos que nos visitan, ¿qué te puedo decir? Ya lo has escuchado. Tú mismo sabes que eres esclavo del pecado. Tú mismo sabes que eres esclavo de tus placeres, de lo que a ti te provoca y de que no vives para la gloria de Dios. Que tus deseos no es glorificar al Señor, sino glorificarte a ti mismo. Pero la buena noticia es que Cristo, el Hijo de Dios, como dice la palabra, Él es el único que puede hacerte libre de la esclavitud del pecado. Y la Biblia dice que Él logró la redención a través de su muerte en la cruz, llevando la ira de Dios que merece el pecador. Dice que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y ahora mismo reina, amigo. Él reina. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, quien ha prometido que vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia, a establecer su reino para disfrutar con ese pueblo de esa comunión, como hoy nos decía el pastor, esa comunión perfecta que estaba antes de la caída, disfrutar de esa comunión con su pueblo y su pueblo pueda disfrutar de Dios para siempre. Este mismo Rey, amigo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que confíen en Él, que Él es el único que puede perdonar sus pecados y darle el poder para escapar de la esclavitud del pecado. Y así promete Él darles vida eterna. Promete Él liberarles de la esclavitud del pecado. Promete Él darle una comunión verdadera con Él, conociendo al verdadero Dios, al Dios Trino. Esas son las buenas noticias. Y le da la esperanza a todo creyente que cuando Él venga estará con Él en su reino. En el mundo sin pecado, sin todas esas consecuencias que habla el pastor, sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas, porque todas las cosas viejas han pasado y Él ha hecho todas nuevas. Esa es la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva, la cual los creyentes anhelamos y esperamos, la cual la tierra gime por la liberación de los hijos de Dios. Esa es la esperanza de nosotros. Y si confías en Cristo de todo corazón, si te arrepientes de tus maldades, Él promete perdonarlas y hacerte un hombre nuevo, lavarte de tus pecados y perdonarlos una vez y para siempre. Oremos. Oh Dios, te doy gracias porque tú lo que has prometido lo has cumplido. Te doy gracias por tu poder en nosotros. Te doy gracias porque en ti hay perdón de pecados, Señor. Gracias. Perdona nuestras negligencias, perdonas nuestras ofensas, nuestra falta de diligencia, Señor, en mortificar el pecado. Perdónanos cuando jugamos con fuego y coqueteamos con el pecado en vez de huir de ella, Señor. Perdónanos, Señor. Tú eres el fiel y sumo misericordioso sacerdote, Señor. Apiádate de nosotros. Y danos gracia y más gracia, danos más poder por el Espíritu para cada día hacer morir las obras de la carne. Y podamos hallar más y más deleite y gozo en ti, Señor. Que cada día podamos estar más plenos y satisfechos en ti, Señor. De tal manera que cuando la tentación venga, que cuando el pecado nos seduzca y quiera engañarnos, Señor, salgamos a luchar con la verdad de tu palabra, confiando en tus promesas, diciéndole no, en Cristo estoy satisfecho. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres más poderoso que nuestros pecados, Señor. Salva pecadores, Señor. Glorifícate en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.